Pero en este caso, santo o santificado no necesariamente implica salvados. Obviamente, bíblicamente, tiene otros usos la misma palabra. Yo creo que sí. Y yo puedo dar un montón de ejemplos de esto, ¿no? Les voy a dar algunos. La familia se llama, un nombre muy raro aún en inglés, Hilliky se llama. Yo conocí al hijo, pero no éramos muy amigos, pero yo lo conocía, era creyente, no pastor, pero creyente, servía humildemente a Cristo. Mi hermano menor sufrió un accidente y casi se murió en el año 76. Y nosotros fuimos, mi esposo y yo, fuimos desde Chicago, donde vivimos, porque estaba estudiando, a Gadsden, Alabama, y encontramos a mi hermano en el hospital a punto de morir por ese accidente. Y sobrevivió, pero estaba muy grave en aquel entonces. Y esta señora, la señora Hilliky, se dio cuenta de nuestra situación. Y ella, por su don de hospitalidad, nos invitó a quedarnos en su casa. Yo, mi esposa, mis padres y mi hermano mayor. Todos en su casa. Y ella insistió en cocinar todos los días, las tres comidas, sin recibir nada, sin ser recompensada. Su esposo era ateo. ¿De la mujer? De la señora. Pero ella tenía una influencia en esa casa que fue una maravilla. Su esposo, que yo sepa, nunca creyó en Cristo. Pero permitió que su esposa, la señora, enseñara hospitalidad extremadamente, porque la respetaba tanto. Y por su manera tan humilde y respetuosa en tratarle a él. Uno de sus hijos llegó a ser pastor. Otro hijo servía al Señor. Otro hijo ateo. Pero digo, esa mujer, la casa y los hijos no creyentes en aquella casa, hasta el esposo, fueron santificados. Total. Fueron usados. Esa casa en su totalidad nos sirvió a nosotros por 8 días. Esa casa, hasta el propio esposo no creyente me ayudó en muchas cosas, hasta con mi auto. No, es que Dios había bendecido increíblemente aquella casa porque tenía cabeza, tenía reina en esa casa. Y Dios bendijo toda la casa por aquella reina que entendía su posición en el pacto, porque ella entendía que Dios trabaja a través de familias y que Dios también extiende aquella gracia hasta los hijos, hasta el esposo no creyente, que es protegido, santificado, hasta usado por Dios sin querer y bendecido y con mucha paz y prosperidad por su esposa creyente, sirviendo así con madurez a Cristo. Es el ejemplo, es el modelo, es la imagen, es el patrón y diseño que Dios quiere que nosotros captemos para nuestras familias. Y perdóname, no estoy tratando de inculcarles con nada de culpa. Por favor, Sana y yo hablamos de esto antes de la clase, porque si solo presento el diseño sin presentarles la gracia, nada de esto es posible sin la gracia. Y si lees el libro de Efesios, por ejemplo, los primeros 3 capítulos hablan de pura gracia, hablan de puro Cristo, hablan tan cristocéntricamente, y en la mitad Pablo empieza a decir tales cosas. Entendiendo la gracia y por la gracia para los inmerecidos, ustedes pueden vivir
de tal manera, llenos del Espíritu Santo, el esposo puede servirle de manera autosacrificatoria a su esposa y la esposa puede invitar a la iglesia y respetar así a su esposo. Y los niños en capítulo 6, versículos 1 a 4, tienen la responsabilidad de obedecer a ambos, mami y papi, y los padres tienen la responsabilidad a recibir la gracia de extendérsela el uno al otro y principalmente inculcársela en sus hijos. Entonces hay que hablar constantemente de la gracia, de la fuente de toda esta energía y motivación para poder vivir así, porque ustedes saben que hay muchos desafíos. Pero es el plan. Pero es más. Tocamos otros ejemplos. Aquí el profesor habla también de la posibilidad de que dos personas casadas se divorcian. ¿Ok? Y después, en este caso, la mujer acepta a Cristo. ¿Ok? ¿Pacto? ¿Cuenta? ¿Cuenta el pacto en este caso? ¿Con quién? La mujer con los hijos principalmente. ¿Y quién sabe? ¿Con quién más? El esposo. ¿Quién sabe? Esposo. El ex. ¿Puede influir al ex, como en el caso de los Reader, el pastor que ganó a Cristo a sus padres, o principalmente con los hijos, si sean grandes, no importa. La idea es que nosotros entendamos nuestra posición en el pacto, en la promesa, porque la promesa es ¿para quiénes? Para nosotros y para nuestros hijos y para los que están lejos. Entonces Dios quiere bendecirnos, quiere darnos una muy buena reputación, un gran nombre y hacernos reinas de naciones. Es decir, Dios sí va a usar a esa mujer devota, a esa mujer consagrada, a esa mujer que entiende su posición en la gracia, porque Dios quiere trabajar principalmente con familias. Y otra vez, no implica la salvación automáticamente de nadie, pero implica una afluencia, implica también que la persona miembro del pacto ore constantemente, hasta ayuna, hasta ama de manera autosacrificatoria y así ser luz y sal en su contexto. La gracia del pacto puede extenderse a muchas personas por la fidelidad de un miembro del pacto. Y ese miembro, por supuesto, tiene que depender de los demás miembros del pacto para recibir apoyo, ánimo, consejo y mucha oración, ¿no? Y así como ustedes lo están haciendo. Ok. Muy bien. En página 42, y transferimos al nuevo pacto, pero ya hemos hablado un poquito de estos ejemplos, ¿no? Ok, vamos a empezar de arriba, en página 42, y vamos a leer un texto que exhibe o que enseña que el antiguo pacto también incluye a los hijos. En Génesis 17, de versículos 10 a 14. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne en su prepucio, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos.
tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos, sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Entonces, ¿quiénes fueron incluidos en el pacto y recibieron la señal? Todos los que son circuncidados. Muy bien. Y vamos a ver, no en lenguaje tan preciso, pero en lenguaje implícito, lo mismo bajo el nuevo pacto. Ahora Hechos 16, Pedro, versículo 14. Hechos 16, 14 al 15. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Titiara y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyentes en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Entonces, ¿quiénes fueron bautizados? Todos, toda la familia. Y la palabra ahí es oikos. Y oikos es como en la cultura latina. Oikos es la familia extendida. Sí. Y oikos en la familia extendida normalmente tiene un jefe, ¿no? O una jefa. Nuestra experiencia en Houston, porque vivíamos con gente bastante tradicional, los norteños, que habían venido del campo. Gente muy, pero sumamente tradicional. Tan tradicional, por ejemplo, que cuando mi hijo mayor se enamoró con una muchacha mexicana, no se permitía que salieran a solas. Nunca. Hasta nunca. Y ella tampoco no pudo venir a visitarnos para que nosotros la conociéramos. Muy tradicionales. Por supuesto que quebraron las reglas, pero eso no importa. Es que estoy hablando de lo que eran las reglas. y su papá no permitió nada. Y también mi propia secretaria vivió bajo ese régimen. Y la única manera de escaparse de todo eso fue por un secuestro y un escape, ¿no? Y cuando existe el secuestro, ¿qué pasa? Bueno, hay que buscar un mediador para poder reconciliar a esta pareja escapada. Padres. Pero es que es rapto. Y yo entiendo que aún en Arizona, los mexicanos viven con las mismas costumbres y normalmente la jefa de la tribu es una mujer y viven más conservadoras esas tribus y más cerradas, y si viene un extranjero, no importa la raza, pero si viene un extranjero, si ese extranjero se acepta en la tribu, tiene que pasar la crítica de la jefa. No, eso es, bueno, son conocimientos comunes. Todo el mundo sabe esas cosas. ¿Qué pasa cuando uno está tratando de evangelizar tal tribu? Ganarse a la jefa. Hay que ganar la jefa. No, es que Dios en Houston nos permitió, no estoy bromeando, ganar 6 líderes de oikos.
y la iglesia se llenó con 6 oicos, hasta 200 personas en 6 oicos. 6 familias extendidas, y cada familia tenía su, no importa, jefa, puede ser la mujer profesional. A veces las chicanas se casaron con los recién llegados que no hablaban inglés, en muchos casos. Y entonces, ¿quién tiene más acceso a la cultura? ¿Quién tiene más acceso? Y ella llega a ser la que guía la familia. Entonces, si van a entrar en esa familia, hay que pasar el examen de ella. Y no, fue la experiencia mía. Y gracias a Dios nos dimos cuenta de esto. Y gracias a la providencia de Dios, Él nos guió a conocer a esas personas líderes de esas familias extendidas, esos oicos. Yo creo que en este caso, Lidia, ¿quién es? Es la cacique, ¿no? Muy bien. Y Lidia, la familia entera, incluyendo siervos y otros que vivieran bajo el liderazgo o empleo de Lidia, recibieron ¿qué? La señal de pacto. Esto pasa también en el Antiguo Testamento. Si un extranjero entraba en Israel, ya vimos los textos que enseñan eso, ¿no? Que tuvieron que ser circuncidados, pero llegaron a tener todos los privilegios de los israelitas. Ok, muy bien. Otro ejemplo, increíble otro ejemplo. Hechos 16, 31. Hechos 16, 31 a 34. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, lo contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Entonces, no entiendo esa traducción. El único que creó en Dios fue Lidia, lo que dice el texto, pero toda la casa fue bautizada. No sabemos si eran infantes o no, no se dice. Entonces tenemos ahí un argumento. El argumento, por eso no podemos argumentar con dogmatismo. Nosotros estamos argumentando por las implicaciones del pacto. Y vamos a ir allá. Y rápidamente, hay otro ejemplo de la familia de Estefanas en 1 Corintios. También su oikos recibió la señal del pacto. Toda la familia dice los de la familia, pero los del oikos es lo que se dice en griego. Hay que tratar el tema ampliamente considerando el diseño para toda la familia del pacto. Ya hemos tocado ese tema. La gracia es principal. Hay que hablar de la gracia. Hay que hablar de perdón. Hay que hablar del amor incondicional de Cristo. Hay que hablar de la necesidad de entender que somos pecadores y lo que tenemos en Cristo es por pura gracia. Tenemos que entender la necesidad de ser llenos por el Espíritu Santo para poder amar así a los miembros no creyentes de nuestras familias. Es esencial tener esta llenura y buscarla constantemente por meditar en la palabra y pedirle a Dios que nos llene por el Espíritu Santo y que nos dé un amor incondicional. Estos textos enseñan sumisión mutua, enseñan autosacrificio, enseñan obediencia de parte de los niños y otras cosas. Enseñan la necesidad de inculcar el Evangelio, la gracia y la sabiduría de Cristo en los niños. Y los que dicen que bautizamos solo a los creyentes dicen que es inútil
bautizar a un infante porque no entiende lo que está pasando. Y nosotros respondemos, Creo que el hecho de bautizar a mi hijo, mi bebé, es más que todo una acción de fe mía, ¿verdad? ¿fe en qué? En la promesa. En la promesa. El pacto. Entonces la señal tiene que ver con la promesa y no principalmente en mi respuesta. Como dices, estamos confiando en lo que Dios ha prometido, pero llega a ser un medio de la gracia para este hijo, su propio bautizo. Leamos este texto, Elizabeth, por favor, en voz alta. Deuteronomio 6, 20 a 23. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios me mandó. Ok, para. Que hemos ido a la iglesia, en mi hijo de 6 años me pregunta, papi, ¿qué significó eso? ¿Por qué pusieron agua en ese bebé y empezó a llorar? No entendí. ¿Qué sigue? Le responderás, en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. Entonces, ¿qué es lo que le respondemos al hijo que nos pregunte acerca de ese ritual en la iglesia? ¿Qué le explicamos? Según este texto. Exactamente, le explicamos nuestra propia historia, le damos nuestro testimonio. Éramos esclavos en pecado, desviándonos del plan de Dios para nuestras vidas. ¿Y sabes lo que pasó, mijito mío? Dios me sacó de esa miseria. Dios me sacó de esa esclavitud, de esa ceguedad. Dios me iluminó. Y la razón por la cual bautizamos a los bebés es que Dios promete hacer lo mismo con nuestros hijos. Increíble. Entonces, así llega a ser medio de la gracia para el que no entendió nada cuando recibió la marca de Dios en él. Y hay que decirle constantemente, no, tienes la marca y por eso tienes privilegios, tienes la marca y por eso te estamos enseñando el Evangelio. Tienes la marca que Dios te puso y por eso vamos todos los domingos a la iglesia y no hay excepciones. Es más, hasta cuando vayan a estudiar, ¿ya terminan mis responsabilidades? No. No, hija. Parte de tu educación como hija de pacto es seguir adorando a Dios. La primera cosa que hacemos como familia es encontrar la comunidad del pacto de gracia en la cual ella va a seguir creciendo como hija de pacto para el resto de sus días ahí. Mi responsabilidad nunca termina. Y cuando hablamos por teléfono, sí hablamos de los estudios, sí hablamos del dinero que ella nos está pidiendo. Claro que sí. Pero también hablamos de su experiencia en la iglesia el domingo. Y cómo ella está sirviendo a Cristo en aquella iglesia. Y con ganas nos lo explica. Pero no fue fácil. No digo que fue automático, no digo que fue una cosa que los hijos entendieron al principio, pero llegaron a entender. Y hay medios para ayudarles a entender. No, nuestra responsabilidad nunca termina. Argumentos. ¿Cómo podrían nuevos cristianos judíos no aplicar la señal a sus hijos, puesto que sus antepasados siempre lo habían hecho? El mismo argumento que Pedro, que un cristiano
judío que siempre había incluido a sus hijos en todas las experiencias de su religión. Judíos ya son creyentes, siempre habían sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, siempre les daban la circuncisión a sus hijos. Y ahora como cristianos no les damos la señal del pacto a sus hijos. Tenía que ser una cosa absurda no incluir a los hijos en el pacto. Pedro lo había predicado también el día de Pentecostés. Este argumento no es sin sus desafíos. Los bautistas responderían que no hay mandato específico, y tienen razón. El teólogo John Frame, un fantástico teólogo, dice, si enfatizas la discontinuidad, entonces las distinciones marcadas entre el antiguo y el nuevo pacto, si enfatizas eso, necesitarías un mandato específico para bautizar a sus hijos. ¿Me entienden o no? Ok. Si el énfasis tuyo está en las diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto, vas a tener que buscar un mandato específico. Si no lo encuentras en el Nuevo Testamento, no vas a bautizar a tus hijos, porque estás enfatizando las diferencias. Pero si tú estás enfatizando, dice este teólogo, la continuidad entre el antiguo y nuevo pacto, obviamente hay diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Ya no matamos animales y ofrecemos sacrificios en el holocausto en la iglesia. Es una diferencia, ¿verdad? Hay muchas diferencias. Pero si enfatizamos lo que el antiguo y el nuevo tienen en común, si enfatizamos la continuidad, vamos a tener que buscar un mandato que dice que no bautizamos a nuestros hijos. ¿Ok? ¿Ven la diferencia? Ok, es un argumento de los que creen en el pacto. Ok. Y digo que por eso no nos portamos de manera muy dogmática, estamos presentando una lógica. Otro punto es que la gracia es más amplia bajo el nuevo pacto. Si los niños se incluían en el antiguo pacto, ¿por qué no en el nuevo? Porque el nuevo pacto hasta bautiza a las mujeres. Entonces el nuevo pacto es aún más amplio que el antiguo. Y es otro argumento basado en la lógica. Para los que creen en la teología del pacto, es difícil ver cómo uno no aplicaría la señal a los niños para incluirlos, porque fueron incluidos en el antiguo y no en el nuevo. ¿Qué cosa? Imposible. Así argumentamos. ¿Entienden? Ok. Colosenses 2, 11, 12. Nada más vemos la juxtaposición de circuncidados con el bautismo. Entendemos que se usan de manera intercambiable. ¿Ok? Ambos se refieren al perdón de los pecados y se refieren al cortar o remover el prepucio espiritual de la carne. Es decir, ambas señalan la salvación. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué no ambas incluirían también a los mismos candidatos, es decir, adultos y los hijos, en el pacto? ¿Entienden? Ok, una cosita más. En el caso de la circuncisión, en página 45, el niño fue marcado como distinción de sus amiguitos cananeos. Y obviamente, si están jugando, uno tiene que aliviarse, obviamente van a ver la diferencia, ¿verdad? Entre el órgano de un niño judío y el órgano de un niño no judío. Y eso, el niño fue marcado como distinción de sus amiguitos. Y eso era de mucho valor y ánimo para que viviera distinto. Fue la idea. El bautismo de niños debe servir para el mismo propósito. El niño que sabe que ha recibido el bautismo, eso debe de ser una diferencia en la manera en que se porta. Otras aplicaciones, tal como ya hemos dicho, la señal no salva automáticamente. No creemos en la regeneración por el bautismo de agua. ¿Entienden eso, verdad? Como creen algunos.
pero los bautizados tienen la gracia, tienen más oportunidades y tienen muchos privilegios siendo miembros del pacto o de una familia del pacto. Cuando un niño muere en infancia, tenemos esperanza en la misericordia de Dios y en las promesas del pacto. También tenemos las promesas con respecto al bebé. Recuerda lo que David, el rey David, había dicho acerca de su hijo que nacido en adulterio. ¿Qué dijo? Él dijo, Que él iba a ir a donde... yo iré a donde él está. Ya él no puede venir a mí, pero yo voy donde él está. Entonces, confianza en el pacto. Sí. Él esperó verlo en el más allá. Para los infantes de los no creyentes, no sabemos, pero yo predicaría la gracia y la misericordia de Dios. Hay que entender que nuestra posición también no es tan clara que diríamos con dogmatismo que tenemos la razón y los bautistas no. Pero yo creo que es claro, muy claro. Olvídenos por el momento de sacramento. El pacto con Abraham fue espiritual. Dios le prometió a Abraham la salvación por fe. Segundo, el pacto de Abraham incluyó a su familia. Punto. Entonces, tenemos eso en común con todo el mundo cristiano. Entonces, nuestra distinción bautizar a los infantes sí vale, pero no vale tanto, ¿me entiendes? Es una señal, no vale que si no bautizamos a un niño todo está perdido. No, jamás. No creemos eso, ni esperamos ni creemos eso para los que no tenemos esta posición, tampoco. Lo que pasa es que nosotros lo vemos desde el punto de vista de la promesa y ellos lo ven desde el punto de vista de la conciencia del ser humano. Yo creo que ahí está la diferencia Sí. que más se me preguntamos. No, yo no creo que... A mí me pasó eso en la vida. Mi mamá quería bautizarme, mi papá no quiso bautizarme. Y por gracia de Dios lo terminé en un colegio católico. O sea que yo aprendí sobre Cristo y sobre todo a través de la escuela. O sea que siento que no sé, el hecho que yo no fui bautizada no cambió que Dios también No. bajo su gracia De acuerdo. sobre mí, aunque yo no hubiese sido bautizada porque mi padre no quiso bautizar. Dios es misericordioso de todos modos. Oremos. Padre nuestro, damos gracias por esa enseñanza. Gracias porque tú eres un Dios de un pacto espiritual. Gracias porque le prometiste a Abraham salvación. Gracias que incluiste a Isaac y su descendencia. Gracias que tú haces lo mismo con nosotros, como Pedro predicó en el día de Pentecostés. Ayúdanos a ser miembros fieles del pacto. Ayúdanos a ser padres fieles e hijos fieles. Ayúdanos a comprender esas cosas, a recibir constantemente de tu gracia, tu perdón, tu misericordia, para que podamos perdonar y extender lo mismo a otros. Ayúdanos en especial para poner en práctica esta sabiduría para con nuestros hijos y otros miembros de nuestras familias. Ayúdanos a recibir constantemente de tu gracia, para recibir con esa gracia la motivación para honrarte y para servir y amar a otros. Te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén.